Pasamos ahora al tercer método para estudiar correlaciones. Esto es el análisis de regresión. El análisis de regresión es un método matemático que tiene muchas variantes. En sus muchas variantes se puede aplicar a cualquier conjunto de datos. El análisis de regresión lineal es el que se usa con mayor frecuencia, pero solo se puede aplicar a datos cuantitativos y excepcionalmente a datos dicotómicos. Es decir, que en una regresión lineal habitualmente se deberían emplear datos cuantitativos. Excepcionalmente se acepta como variable independiente variables con datos dicotómicos. En la exposición que sigue, el análisis de regresión lineal será usado como modelo general, o sea que lo que se diga es aplicado directamente a la regresión lineal. Algunas cosas cambian cuando se trata de otro tipo de regresiones. Los objetivos de un análisis de regresión serían predecir los valores de y a partir de los valores de x y establecer cuál es el peso, es decir, la importancia de x sobre y. Como habrán notado, son los mismos objetivos que se dieron para los coeficientes de correlación. Fundamento conceptual del análisis de regresión. Este es el razonamiento que hay detrás. Si x e y están relacionados, entonces debe existir una fórmula o función que permita calcular los valores de y a partir de los valores de x. Es obvio que si y es igual a x, no hace falta hallar ninguna fórmula que los relacione. También es obvio que esto será extraordinariamente raro, porque para que los valores de y sean iguales a los valores de x, posiblemente sería que x e y son idénticas, son la misma cosa. La fórmula más sencilla sería y igual a b por x, en la cual y fuera exactamente igual a x multiplicada por un coeficiente b. La probabilidad de que esto ocurra con dos conjuntos de números obtenidos de mediciones empíricas de variables naturales es cercana a 0. Por ese motivo, se debería agregar a la fórmula anterior un coeficiente de ajuste a, quedando la ecuación de esta manera: y es igual a más b por x, en la cual los coeficientes a y b se denominan coeficientes de regresión. Queda claro entonces de dónde aparece la a dentro de la fórmula. Van a encontrar sinónimos de la letra a y sinónimos de la letra b. A la letra a también se la llama constante ordenada al origen, intercepción o b sub 0. En inglés, constante, intercepción también. A la letra b se la llama pendiente, que en inglés se traduce como slope. Aceptado el fundamento racional, falta resolver el problema empírico del cálculo de a y b para cada par de variables x e y, o sea, buscar un procedimiento matemático que determine los valores de a y b en cualquier circunstancia. Estudios de correlación se pueden hacer con muchas variables. ¿Cómo hacer para calcular a y b en cualquier circunstancia? Pearson y Lee en 1903 desarrollaron el algoritmo matemático que resolvía ese problema. Ese algoritmo matemático se denomina ajuste por mínimos cuadrados. Por una extraña cuestión, terminó recibiendo el nombre que luego se popularizó de análisis de regresión. Es decir, que el análisis de regresión es un procedimiento que consiste en hallar los valores de los coeficientes a y b para obtener finalmente la fórmula y es igual a más b por x. Como esta fórmula representa también un modelo matemático de la relación x-y, también recibe el nombre genérico de modelo. Estos términos, fórmula de regresión, ecuación de regresión, modelo, identifican a la fórmula mencionada. El análisis de los valores de los coeficientes de regresión permiten responder a una serie de cuestiones que califican y cuantifican la relación entre x e y. Supongamos el siguiente conjunto de datos: caso, sexo del recién nacido, peso del recién nacido, edad gestacional. Esos son los nombres de las variables. Se puede observar que a medida que aumenta la edad gestacional, aumenta el peso del neonato.
También se puede formular la siguiente hipótesis. La edad gestacional se puede usar para predecir con precisión el peso del neonato. Esto, recuerdan que era una manera de formular problemas de correlación. Siguiendo el esquema propuesto, en primer lugar se obtiene una nube de puntos, es decir, un gráfico de regresión. Notan que hay relación, pero no es una relación demasiado estrecha. En segunda instancia se puede calcular el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación tiene un valor de P que es menor que 0,05 y bandas de confianza que van de 0,52 a 0,86. En tercera instancia se pueden calcular los coeficientes de regresión construyendo el modelo de regresión. Los coeficientes de regresión, los valores de A y los valores de B. Noten que cuando el programa tira los resultados dice intercepción y slope, que sería el valor de ¿qué? Entonces noten que abajo les ofrece la ecuación de regresión y sería igual a menos 5275.2581 más 217.0 por X. El primer valor a analizar será el del coeficiente B. Veamos cuáles son los fundamentos para la interpretación de B. Según la ecuación fundamental de regresión, en la cual I es igual a A más B por X, si B fuera igual a 0, sucedería que I es igual a A más 0 por X, resultando que I sería igual a A. Las conclusiones que obtendríamos de eso serían que si B es igual a 0, entonces I es una constante. Y segundo, no existe correlación entre X e Y. O sea que B es una medida de la correlación entre X e Y y además es parecida al coeficiente de correlación, en el sentido que tiene signo y significación, además de medir el peso de X sobre Y. El signo se interpreta del mismo modo que el signo del coeficiente de correlación. O sea que si el signo es negativo, la covariación es inversamente proporcional. Si el signo es positivo, la covariación es directamente proporcional. Esto significa que las dos variables aumentan o disminuyen sus valores en forma concordante. Pasemos ahora a la significación. Para valorar la significación de la pendiente B, se utilizan dos procedimientos. Uno de ellos es el cálculo del valor de P y el segundo, la estimación de las bandas de confianza. El cálculo de significación aparece claramente indicado en la salida de cualquier software que se pueda utilizar. Noten que acá dice claramente pendiente, dice el valor y acá dice el valor de P. El valor de P sirve para establecer si el coeficiente de regresión B es significativamente distinto de 0. El coeficiente de regresión B es significativamente distinto de 0 cuando P es menor que alfa, pero como este es el valor estándar de alfa, entonces pusimos 0,05. En esta salida se puede concluir que la correlación entre los valores de X e Y es estadísticamente significativa, dado que P es menor que 0,05. Si se justifica biológicamente, este resultado indica que los valores de X tienen peso significativo para determinar los valores de Y, precisamente porque nos estamos manejando en un ámbito en el cual el concepto biológico es importante. Estamos hablando de funciones matemáticas, por lo tanto, matemáticamente, si el valor de B es significativo, matemáticamente estoy diciendo que X pesa sobre Y. Pero el concepto matemático es relativamente importante cuando lo que estoy analizando son fenómenos biológicos. La fórmula de regresión que se construye en realidad es un modelo matemático de lo que pasa desde el punto de vista biológico. Cuando hago estudios de regresión con materiales biológicos, el concepto biológico previo es fundamental antes de hacer el análisis de regresión. Si no, puedo llegar a conclusiones que realmente son sin sentido desde el punto de vista biológico.
Por ejemplo, puedo establecer con máxima precisión que hay una excelente concordancia entre la probabilidad de morirse y la edad de un individuo. Cuanto más edad tiene, más probabilidad tiene de morirse. Pero eso, desde el punto de vista biológico, es una perogrullada. Pues normalmente se mueren más los que son más viejos. En este caso, ustedes pueden observar el valor de la pendiente y el valor de P para esa pendiente. El resultado precedente indica que los valores de X no tienen peso significativo para determinar los valores de Y. La P era mayor que 0,05. Las bandas de confianza para el coeficiente B se interpretan del modo habitual. Recuerden que hicimos una analogía entre el coeficiente B y el coeficiente de correlación. Ni el coeficiente de correlación ni el coeficiente B tienen que tener valor 0. Si las bandas de confianza abarcan el valor 0, se puede decir que no hay correlación significativa entre las variables analizadas. Abarcar el valor 0 significa decir los dos límites de las bandas de confianza no tienen el mismo signo. En este caso, por ejemplo, ustedes ven que las bandas de confianza del coeficiente B, es decir, de la pendiente, van entre 142 y 291. Ambos tienen el mismo signo, por lo tanto, la relación entre X e Y es estadísticamente significativa. Si ustedes ven el valor de P calculado, muestra que el valor de P es menor que 0,05. Noten en esta salida que el intervalo de confianza para B es de menos 277 a más 324. El 0 queda abarcado, por lo tanto, la relación entre las dos variables es estadísticamente no significativa. Interpretación de la constante. Recuerden que tiene importancia solo si P es significativa. Si el valor de P de la constante A no es significativo, o las bandas de confianza de la constante A abarcan el valor 0, en cualquiera de los dos casos, eso equivale a decir que en la ecuación Y es igual a A más B por X, si A no es significativa, entonces A no es necesaria, con lo que alcanzaría que Y fuera igual a B por X, es decir, la fórmula de regresión se reduce, deja de ser Y igual a A más B por X y pasa a ser Y igual a B por X. En esta tirada se puede observar que la constante alcanza valores que van entre menos 8.200 a menos 2.350. Ambos límites del intervalo tienen el mismo signo, de lo cual se deduce que ese valor es significativamente diferente de 0. Cuando se mira el valor de P, se comprueba que efectivamente se obtiene un resultado que es significativamente distinto de 0. Por lo tanto, en esta ecuación, la constante es necesaria. En esta ecuación, si miro los valores de la constante, me da que es significativamente distinta de 0. Pero P no es significativamente distinto de 0, por lo tanto, la ecuación no me sirve. No se mira el valor de A si el valor de B no es significativo. Noten que estamos haciendo las interpretaciones independientemente de los nombres de las variables y de los contenidos de las variables. Simplemente estamos viendo cómo se analiza la salida del software, es decir, la interpretación matemática. Por supuesto que cuando uno está haciendo la observación completa, lo importante es la observación de todo el fenómeno y el significado de las variables es importante también. Finalmente, falta averiguar si la fórmula funciona predictivamente. Dos variables pueden estar relacionadas en forma estadísticamente significativa y, sin embargo, la fórmula de regresión no tiene gran capacidad de predicción. Porque una cosa es la capacidad de predicción y otra cosa es la significación. La significación indica que la relación entre los dos factores no se da por azar, pero eso no quiere decir que usando los valores de una variable pueda predecir los valores de la otra. Son dos cosas distintas. Dos factores pueden estar relacionados entre sí, no ser casualidad, y sin embargo,
no siempre puedo usar los valores de X para predecir los valores de Y. De manera precisa, porque estoy hablando hacer predicciones, sí, pero hacer predicciones precisas, tener poco margen de error. Supongamos que yo tuviera una fórmula que me sirviera para predecir el peso de un recién nacido, pero me equivoco hacia arriba o hacia abajo en 300 gramos. 300 gramos para un recién nacido es una diferencia muy importante. Entonces, el sexo del recién nacido es importante. Seguramente me va a estar relacionado en forma significativa con el peso. Sí, pero mi capacidad de predicción usando el sexo del recién nacido no es demasiado buena. Entonces, averiguar si la fórmula funciona predictivamente se consigue evaluando el coeficiente de determinación R², que aparece en las tiradas de las computadoras de diversa manera, pero siempre está presente. ¿Por qué? Porque eventualmente puede estar en forma de coeficiente de correlación y nada más, pero uno lo eleva al cuadrado y sabe cuál es la capacidad predictiva que tiene esa fórmula, o directamente aparece como R². Acá tenemos la relación entre edad gestacional y peso del recién nacido. El coeficiente de determinación R² es de 0,547, pero el ajustado, que es el que se debe usar, pues se ajusta al tamaño de la muestra, las características de del modelo que se está analizando, es 0,532. Esto significa que, en teoría, utilizando esta fórmula, yo acertaría solamente el 53% de las veces. Noten que cuando uso el sexo, acá la variable X es el sexo, el coeficiente R² me da 1 milésimo